Muy bien, vamos a hablar en este video sobre el número másico. Se representa con la letra A. Pero antes recordemos que el número atómico se representa con la letra Z. Es el número atómico y es igual al número, esto significa número, ¿cierto?, de protones. Es más, no tenemos ese D, simplemente digamos número de protones. El número atómico, recordando, es el número de protones. Se representa con la letra Z. Pero el número másico es el número de protones, pero el número de protones es la letra Z, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a decir Z, que es el número de protones, más el número de neutrones, ¿sí? El número másico se representa con la letra A, el número másico, y es igual al número de protones, ¿cierto? El número de protones, que es el mismo Z, más el número de neutrones. Es decir, la suma de neutrones y protones es el número másico que se representa con la letra A. ¿Sí? Este concepto de número másico tiene mucho que ver con la masa del átomo, por eso se dice másico. Y esto viene desde la época de Rutherford, cuando ya se planteaba que la masa del átomo estaba mayormente concentrada en el núcleo. Recordemos que Rutherford decía que el núcleo era muy pequeñito, muy pesado, era lo más pesado del átomo, tenía carga positiva, y que este núcleo estaba rodeado por cargas negativas, ¿cierto? Las cargas negativas eran muy pequeñas, o su masa era muy pequeña comparada con la del núcleo. La masa del átomo estaba mayormente en el núcleo. Luego se descubrieron los neutrones y se sabe que los neutrones están en el núcleo también y que tienen una carga cero. Entonces cuando sumamos a el Z, que es el mismo número de protones, con el número de neutrones, ¿cierto?, protones y neutrones, realmente estamos sumando lo que hay aquí en el núcleo, ¿cierto? Y la mayor parte de la masa del átomo está en el núcleo. Entonces por eso se le conoce como número másico. Tiene que ver mucho con la masa atómica que está ahí, casi toda en el núcleo de los átomos, ¿cierto? Obviamente pues la masa depende del tipo de átomo. Habrán elementos que tengan mayor número másico que otros elementos, ¿sí? Tengamos eso en cuenta. Aquí nos dicen que este físico británico James Chadwick fue un físico británico que descubrió la existencia de los neutrones. Los neutrones fueron los últimos en descubrirse, comparando pues con los electrones y los protones. Luego fue que se descubrieron los neutrones por este físico británico, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos entonces la partícula, electrón, protón y neutrón. La masa de cada uno de ellos en kilogramos, ¿cierto? La masa de electrones, protones y neutrones. Y también la unidad de carga, que es -1 para el electrón, +1 para el protón y 0 para el neutrón. Recordando que el electrón tiene una carga, el electrón tiene una carga negativa y su unidad de carga se dice que es -1. El protón tiene una carga positiva y se dice que su unidad de carga es +1. Y el neutrón tiene una carga que no es ni positiva ni negativa y su unidad de carga es igual a 0. ¿Sí? Bien, vamos a ver que la masa del electrón es este numerito de acá. Pero bueno, analicemos este número. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a dividir 9,1094, lo vamos a dividir 31 veces entre 10. El resultado en kilogramos nos va a dar la masa del electrón, en este caso, ¿cierto? La masa del electrón. Con la masa del protón sería tomar 1,6726, dividirlo 27 veces entre 10. Lo que nos dé ese resultado será los kilogramos, o la masa en kilogramos, ya no del electrón, sino del protón, ¿sí? Y para el neutrón tenemos que tomar 1,6749, dividirlo 27 veces entre 10. El resultado en kilogramos será la masa del neutrón, ¿sí? Se preguntarán ustedes por qué se usan estos números así acá arriba,
con ese signo menos adelante y números como 27, 31. Pues esto se usa cuando tenemos números muy pequeños. De hecho, a esto se le llama la escritura en notación científica. Son números extremadamente pequeños que resulta muy largo escribirlos como 0,000000000. Y bueno, un montón de ceros kilogramos que tengan de masa cada una de estas partículas. Por lo tanto, entonces esta es una forma corta de escribir la masa de estas partículas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a preguntarnos, ¿qué número es más pequeño? Este, que es la masa del electrón, o este, que es la masa del protón. ¿Cuál será más pequeño? Pues este es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Porque resulta que estamos dividiendo 31 veces entre 10 este número de acá adelante, en el caso del electrón. Pero en el caso del protón estamos dividiendo 27 veces, o sea, menos veces entre 10, ¿cierto? Este otro número de acá, al protón. Significa que el resultado para el electrón va a ser más pequeño porque estamos dividiendo 31 veces entre 10. Ahora pregunto, ¿qué número es más pequeño? ¿Este de acá, que es la masa del protón, o este de acá, que es la masa del neutrón? ¿Cuál será más pequeño? Pues observamos que tanto acá arriba dividimos 27 veces entre 10 y acá abajo también dividimos 27 veces entre 10. Pero acá abajo estamos dividiendo, acá arriba estamos dividiendo 1,6726 y acá abajo 1,67, ya no 26 sino 49. O sea que este numerito es un poco mayor que este de acá. Significa que el neutrón es un poquito más masivo que el protón. ¿Sí? Entonces, el electrón es el más liviano. El protón es el más pesado con el neutrón. Y el neutrón siendo un poquito más pesado que el protón. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos la tabla periódica. Por acá vamos a hacer esta actividad. Bueno, recordando que el número másico con la letra A es la suma del número de protones, que es el mismo número atómico, más el número de neutrones, que se representa con la letra N, ¿cierto? A es igual a Z más N. Vamos a anotarlo. A es igual a Z más N, donde A es el número másico, Z es el número de protones y N es el número de neutrones. Tengámoslo en cuenta. Nos dicen acá, calcular el número de neutrones, el número de electrones y el elemento al que pertenece un átomo con número atómico Z igual a 9 y número másico A igual a 19. Listo, el número atómico Z es igual a 9. Entonces para este átomo Z es igual a 9. Tiene 9 protones en el núcleo, ¿cierto? Porque el Z es igual a 9. Recordemos que Z es el mismo número de protones. Muy bien. Y el número másico es 19. ¿Qué significa eso? Que la A es igual a 19. Y si ya sabemos que la Z es igual a 9, ¿cierto? Es el número de protones. La pregunta es, ¿cuánto tiene que ser igual el número de neutrones? ¿A cuánto debe ser igual el número de neutrones para que dé 19 el número másico? ¿A cuánto le sumamos, o cuánto le sumamos a 9 para que dé 19? Pues a 9 para que dé 19 debemos sumarle 10. Por lo tanto, el número de neutrones debe ser igual a 10. ¿Sí? El número de neutrones debe ser igual a 10. Vamos a anotarlo una vez. El número de neutrones debe ser igual a 10. 10 neutrones debemos tener. Precisamente confirmamos que 10 neutrones más 9 protones es igual a 19, que es el número másico, 19. Número másico, 19. ¿Sí? Muy bien. El elemento al que pertenece, pues simplemente vamos a consultar en la tabla periódica. ¿Qué consultamos? Pues qué elemento tiene 9 protones o qué elemento tiene un Z igual a 9. Vamos a ver
Z igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El Z igual a 9 le corresponde al flúor, ¿cierto? El flúor es el elemento que tiene unos átomos con 9 protones. Entonces, el elemento al que pertenece es el flúor, el símbolo del elemento flúor, ¿cierto? El número de electrones, ¿cuánto va a ser? Muy bien, para esto vamos a recordar que lo que observamos aquí en la tabla periódica son átomos neutros. Y en los átomos neutros se cumple que el número de protones es igual al número de electrones para los átomos neutros, ¿cierto? A menos que veamos por ahí un signo negativo, donde sería un anión, o un signo positivo, donde sería un catión, ¿cierto? Entonces decimos que es igual el número de electrones es igual al número de protones, por lo tanto tenemos 9 electrones, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver esta otra tabla de por acá. Calcular el número de masa es el mismo número másico, el número de electrones y el elemento al que pertenece un átomo con número atómico 15 y número másico 31. Observemos, número de masa es lo mismo que número másico, por lo tanto el número de masa va a ser 31, ¿cierto? El número de masa va a ser 31. Sin embargo, acá en la tablita nos dicen elemento al que pertenece, número de electrones y número de neutrones. Entonces vamos a ver, tenemos el número másico que es 31 y el número atómico que es 15. Significa que Z es igual a 15, número atómico, o sea que tenemos 15 protones en el núcleo. Vamos a notar entonces que tenemos 15 protones en el núcleo. Y el número másico es 31. Recordemos que el número másico con la letra A es igual al número de protones más el número de neutrones, ¿cierto? Número másico. Como tenemos 15 protones, y el número másico es igual a 31, ¿a cuánto deben ser igual los neutrones para que dé 31? ¿O cuánto debemos sumarle a 15 para que dé 31? Pues a 15, para que dé 31, debemos sumarle 16. Por lo tanto, debemos tener 16 neutrones aquí en el núcleo. 16 neutrones para que se cumpla que el número másico es igual a 31, ¿cierto? 16 neutrones debemos tener en el núcleo. Entonces vamos a anotar acá donde dice número de neutrones 16. ¿Sí? 16. Acá donde dice elemento al que pertenece, pues buscamos el número de protones, que es el mismo Z o número atómico, lo que identifica a los elementos, buscamos que sea 15 en la tabla periódica. Veamos qué elemento tiene 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El elemento que tiene número atómico 15 es el fósforo. Entonces vamos a anotar el símbolo del fósforo, que es la P, ¿cierto? El símbolo de fósforo, que es la P. Este átomo que tenemos acá es un átomo de fósforo. Y el número de electrones va a ser igual al mismo número de protones. Tenemos un átomo neutro, a menos que se diga lo contrario, con un signo positivo o un signo negativo, ¿cierto? En cuyo caso sería un ión. Pero bueno, acá tenemos un átomo neutro, por lo tanto un número de electrones igual al número de protones. Tendríamos 15 electrones. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a completar esta tablita para la actividad en casa. Vamos a completar esta tablita. Tenemos el elemento, en este caso el oxígeno. Nos dan, en este caso, 8 como número de protones y 8 como número de neutrones. Completemos pues los electrones, el número másico, que es con la letra A, y el Z, ¿cierto? En este caso del cloro nos están dando el 17, o sea, el Z, número atómico, 35A, número másico, y debemos completar el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Y así sucesivamente para cada una de estas filas que tiene diferentes elementos, ¿cierto?